Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar y comenzamos esta enseñanza. Diosito, por favor. Padre Dios, venimos Señor una vez más de ti, Señor, pidiéndote, Señor, por este tiempo, Señor, que nos regales, Señor, unos ojos, Señor, oídos espirituales, que estemos atentos, Señor, a la enseñanza, Señor, del hermano, que podamos aprender, Señor, tal vez, Señor, tu obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, pero queremos, Señor, que en este momento, Señor, nos regales, Señor, de esa gracia y de esa fe, Señor, para poder creer, Señor, así como hoy te hemos enseñado, Señor, a tener ese convencimiento, ese amor, Señor, y esa entrega hacia el Señor para poder afianzarnos más a ti, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como el hermano decía, no existen coincidencias, sino, ¿cómo es? Diosidencias. También vamos a mirar Hebreos, vamos a leer en Hebreos, y vamos a hablar con respecto también a un medio de gracia, que es la palabra del Señor. Entonces, para empezar a este estudio, quisiera que prestemos atención a esta frase. Mire lo que dice: las espadas están hechas para cortar, herir, traspasar y matar. La palabra de Dios debe traspasar, herir a las personas en el corazón y llegar a matar sus pecados. Con esta frase en mente, quisiera que me acompañen por favor a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, he titulado esta enseñanza El poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Y hermanos, para ponernos en contexto de la palabra, ¿por qué empieza el versículo 12? Dice, porque la palabra de Dios, y ese por qué, quisiera que miremos Hebreos capítulo 3, del versículo 11. Perdón, a ver. Del versículo 7 del capítulo 3. ¿Y qué viene hablando? Mire, del versículo 7 del capítulo 3 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza de
del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, pero también a nosotros porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entraremos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ahí está la palabra, o sea, el texto base, porque miren, la palabra de Dios es viva y eficaz. Bueno, al leer estos versos, hermanos, sé que fue algo largo, nos damos cuenta de la importancia de no solo ver o no solamente de escuchar y conocer la palabra de Dios, sino que, como exhorta aquí el autor de Hebreos, debe de creerse la palabra del Señor, se la debe creer. El Señor habla a través de estos versos y nos dice que la palabra que Él ha dado requiere que la creamos y la atesoramos en nuestros corazones. Él nos habla de un pueblo, y nos habla del pueblo de Israel, que vio la mano poderosa del Señor hacer cantidad de milagros, que vio un mar abrirse, que este pueblo vio caer maná del cielo, que vio muchos milagros y que oyeron su voz. Pero que a pesar de haber visto todo esto, todas estas cosas, y de que escucharan lo que escucharon, a pesar de haber visto el poder de Dios, ellos no creyeron en el Señor. Ellos endurecieron sus corazones, y por eso varias veces en el texto nos dice, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Y hermano, podríamos decir algunos de los que estamos aquí, bueno, esas cosas pasaron allá en aquel tiempo, eso fue ellos, eso les pasó al pueblo de Israel. Y sí, bueno, sabemos que es historia, pero hermanos, también estas cosas están escritas para que nosotros tengamos cuidado de eso y no caigamos también en lo mismo que ellos cayeron. En estos tiempos, hermanos, también puede haber personas, o podemos haber personas, que podamos estar mirando el poder de Dios. Podamos estar nosotros mirando. Mire, la hermana Germain decía que hemos visto el poder que ha obrado el Señor en la hermana Marisol, en la hermana Lady, en nuestra hermana Fabita. Hemos visto el poder del Señor. O quizá podemos escuchar también nosotros la palabra de buena gana, pero hermanos, aún con todo eso, seguir siendo incrédulos. Aún con todas estas cosas, seguir siendo incrédulos. Jóvenes,
Ustedes, mire, están haciendo estas cosas porque ustedes se les ha manifestado el poder de Dios. Ustedes han mirado cómo el Señor ha cambiado ha cambiado a sus padres, ha cambiado el corazón de sus padres. Ustedes mismos contemplan la obra que Dios ha hecho en la vida de sus padres y están mirando el poder de Dios. Pero ¿qué pasa? No están creyendo al Señor, no están corriendo a Cristo. Bueno, y a pesar de que pasen todas estas cosas, nosotros podemos mirar, pero la Biblia nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Es únicamente entonces cuando somos expuestos a la verdad de Dios y a su evangelio, y así, solo así, que obrará el Señor con poder en nuestras vidas. Y por eso, como ya aprendíamos, tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. Hermanos, amigos, adultos, jóvenes, niños, esto es importante porque nosotros debemos prestar atención a la palabra del Señor. Porque Dios utiliza, escuchen, mire, Dios utiliza la palabra para que venga la fe a nosotros y así poder creer en nuestro Señor Jesucristo y así poder ser salvos. Es la única manera. Hace unos días yo hablaba con un pastor, y él decía, existen multiformas de la gracia, no sé si es que ellos dicen. Entonces él decía que el Señor puede salvar a una persona por medio de una canción, por medio de que esté saltando aquí, saltando allá, danzando, el Señor puede salvar. Entonces yo le decía, no, el Señor, yo miro en la Escritura que el Señor puede salvar de una sola forma. ¿Cuál? La predicación del Evangelio, por la locura de la predicación, porque por el oír viene la fe. Entonces yo solo miro una forma, no miro varias, que como el Evangelio silencioso, tantas cosas que dicen, pero eso no es verdad. Hermanos, Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que habla. En el pasado habló Dios de muchas maneras, y eso lo hablábamos hoy también por medio de los profetas. Dice Hebreos 1:1, y que en estos postreros días nos habla por el Hijo. Nos habla por el Hijo. Y el Señor no solo habla, sino que también nosotros tenemos un llamado. Y el Señor nos dice también que tenemos que escuchar las palabras del Señor y que debemos de creerlas. Porque fácil es escuchar, pero tenemos que creer esas palabras que el Señor nos habla. Porque recuerdan a Herodes, él dice en la Escritura que él oía la palabra de buena gana, le agradaba como predicaba Juan el Bautista. Pero ¿qué pasó? Mire, él mismo fue y mandó a cortar la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, hermanos, no simplemente es venir aquí, sentarnos y escuchar una predicación, sino creer lo que se nos está hablando por medio del Señor. Debemos de creer las palabras del Señor y no endurecer nuestros corazones. Y así entonces estas palabras podrán hacer que nosotros entremos en el gran gozo un día, en la ciudad celestial, al creer estas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es ahí donde inician nuestros versos de estudio. Y este ¿por qué? Es un conector importante. El apóstol Pablo nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, el apóstol Pablo con esto quiere recalcarnos a nosotros que la palabra de Dios es muy importante, es importantísima la palabra del Señor. Y como es importante, usted y yo tenemos que exponernos a ella, escucharla con atención, meditarla y también creerla. A eso estamos llamados. Y sé, hermanos, que aquí nosotros, la mayoría, los que estamos aquí, tal vez, no sé, los más adultos, puedan decir, pero es que si yo no soy enseñado a leer, a mí no me enseñaron a leer, a mí no me enseñaron a
meditar, a retener las cosas que yo leo, se me olvida. Pero hermanos, el Señor nos llama a eso, a que nosotros leamos la palabra, que nosotros tenemos que memorizar las Escrituras. No solamente venir aquí y escuchar, tenemos que gustar de la palabra del Señor, tenemos que hacer nuestros devocionales, porque no simplemente es, hay personas que se dedican a escuchar solo predicaciones, están haciendo algo y ponen su predicación y ya, no está mal que escuchemos prédicas, pero tenemos que nosotros leer la palabra en nuestros devocionales, leer la palabra en todo tiempo. Hermanos, debemos dejar nosotros de ser los mismos perezosos o ser perezosos, porque muchas veces nos cuesta leer la palabra del Señor. Muchas veces vamos a leer la palabra del Señor y nos da sueño, pues tenemos que pedirle al Señor, como hoy pedía la petición la hermana Marisol, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude con este mal, a arrepentirnos de este mal, que podamos hacer lo que el Señor nos manda. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la manera en que Dios ha querido que lo conozcamos es por medio de un libro, no es por medio de otra cosa. Es por medio de la Biblia, es por medio de la palabra del Señor. Es un libro el cual tenemos que leer, aprender y creer lo que dice ahí. Es así como el Señor quiso. Y por eso, mis hermanos, creo yo, es esta enseñanza de vital importancia para nuestras vidas. Quiero que aprendamos lo importante que son las Escrituras y el poder que hay en esta Escritura, en la palabra del Señor. Porque, hermanos, puede que llevemos nosotros unos 2, puede que llevemos nosotros 3, 5 años, y aún así, con todo este tiempo, aún no entendamos en nuestras almas la importancia de conocer las Escrituras y a ese maravilloso Dios que se encuentra en la Escritura. Pasamos mucho tiempo, pero aún tal vez no dimensionamos eso, que por medio de la palabra es que podemos conocer a Dios. Y como hoy mi mamá decía, tenemos que conocer al Señor para amar, como decía Robo. ¿Y cómo? Por medio de la Biblia. Hermanos, este tema es realmente importante, muy importante. Así que empecemos a desarrollar estos versículos que nos muestran lo importante que es la palabra del Señor. Y nos dice el versículo 12, primeramente, que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Bueno, muchos hermanos han dicho, teólogos, han dicho que la palabra viva ha usado de 2 maneras en este momento. La palabra es que la expresión viva se refiere a que la palabra de Dios está en un sentido activa, es decir, que la palabra de Dios obra, que la palabra de Dios trabaja, que la palabra de Dios opera, que cuando la palabra de Dios es expuesta, no son letras muertas, que no son palabras que no tienen efecto, sino que son palabras que salvan, palabras que transforman, que es una palabra que produce algo en aquellos que la escuchan. Eso es la palabra viva. La Biblia nos enseña, la Biblia no es solo un libro que se escribió hace muchos años y ya, no es eso. Es un libro que cuando se lee transmite un poder activo. La Biblia es activa, transmite un poder. Y hermanos, ahora mismo, por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta de esto. Podemos verlo que en aquellas personas que estamos escuchando en este momento la palabra del Señor, esta palabra que se está hablando está instruyendo, está edificando, está redarguyendo, está animando. Podemos mirar ahí que en este sentido la palabra de Dios es viva. Y otros teólogos también dicen que la palabra de Dios es viva porque produce vida. La palabra de Dios produce vida, que la palabra de Dios da vida. Es tan glorioso que esta palabra, mis hermanos, trae vida tanto a los pecadores como también a los creyentes. A los pecadores que están sin Cristo, que están muertos en sus delitos y pecados, el Señor les puede dar vida. Es así de poderosa la palabra del Señor. Es así de viva la palabra de Dios que da vida a los muertos. Recordemos, mis hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo, con el poder de su palabra, dijo a la hija de Jairo, ¿recuerdan la historia? Talita, cumi, niña, levántate.
¿Y qué pasó? Ella inmediatamente resucitó de entre los muertos, se levantó. Entonces miren que la palabra de Dios da vida. Y a los creyentes, a los que ya estamos en Cristo, la palabra de Dios nos da vida. ¿En qué sentido? En que nos lleva a vivir una vida dichosa, una vida santa, una vida plena, una vida que sea para la gloria de Dios. Una vida entonces que honra al Señor. Pero hermanos, si ustedes y yo no le damos importancia a las palabras que Dios nos habla vez tras vez y no las creemos y no las obedecemos, es la clara evidencia de que tenemos corazones duros, corazones endurecidos, corazones duros de cerviz, como leíamos hace un momento, corazones, hermanos, que esquivan la espada, la cual puede traspasarlas. Sí, como decíamos hace un momento, si tal vez lo que escuchamos hoy, mañana ya no lo recordamos, si se le pregunta, ¿qué enseñó el pastor mañana? Mire, usted está esquivando a la espada que puede penetrar, usted está esquivando a esa palabra que le puede dar vida. Pero además de esto, hermanos, nuestro texto dice que la palabra de Dios es eficaz. La palabra del Señor es eficaz. Y esta palabra eficaz corresponde a la palabra griega energes o energes, bueno, casi no sé, que significa que es activa, que da energía. Así que la palabra de Dios es viva, hermanos, y transmite energía. Pero la manera más sencilla tal vez de describir esto es dando un ejemplo. Y es, por ejemplo, una persona que cumple con el propósito para el cual se lo contrata. Por ejemplo, alguien tiene una empresa y digo yo, necesito esta persona. ¿Qué pasa si ella me hace todo lo que yo lo mando? Uno dice, este es activo, es eficaz. Así mismo, o cumple el propósito para el cual yo lo contraté. Entonces, así mismo es con esto, o sea, se refiere a esta palabra. Así que con respecto a la palabra de Dios, podemos decir, hermanos, que la palabra de Dios, al ser eficaz, siempre cumple su propósito. Siempre cumple su propósito. Cuando Dios habla por medio de su palabra, convence poderosamente, convierte poderosamente y consuela poderosamente. Es eficaz, para lo cual el Señor nos la ha dado. La palabra hace que sea humilde el alma que ha sido orgullosa por mucho tiempo. El Señor lo puede hacer. La palabra hace que el espíritu perverso sea manso y obediente. La palabra de Dios hace que los hábitos pecaminosos que se han vuelto naturales para el alma, estando profundamente arraigados en el corazón, el Señor, por medio de su palabra, pueda separar esto y cortarlo como una espada. Cumple su propósito, amigo. Por eso es que yo antes decía, no, con mi papá tal vez ya no hay, no, es que con él no se puede, con él no se puede. Pero cuando uno entiende estas cosas, mire, ya uno no se pone a altercar, sino que hace, a explicarle la palabra, a predicarle la palabra. En estos días, en la noche, ¿no? Nos quedamos con mi papá hasta las 12 de la noche, pero ya no como antes, refutando y esto, no, sino que enseñándole la palabra, mire, y la palabra de Dios es eficaz y va a obrar en su corazón, y esa es mi confianza. Entonces, la palabra de Dios, mis hermanos, es eficaz para hacer esto. Y lo más glorioso y más sorprendente es que la palabra de Dios es la única, hermanos, la única. La palabra que usted tiene en sus manos es la única que puede traer a los pecadores a los pies de Jesucristo. Amén. No hay nada más que se pueda hacer. No hay nada más. Y así miramos cómo la palabra de Dios cumple su propósito. Es eficaz. Hermano, este no es un libro moderno. La Biblia no es un libro moderno. Es un libro eterno que sigue cumpliendo su propósito. Lo sigue cumpliendo y lo va a cumplir hasta el fin. Hermanos, esta palabra del Señor es eficaz en el sentido de que Dios la dio para cumplir su propósito, porque Dios no falla. Él cumple todo lo que ha dicho. Él cumple todo lo que dice en su palabra. Mire conmigo, por favor, Isaías 55:11. Y dice así la escritura: así será mi palabra que sale de mi boca,
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Es eficaz. Hermanos, podemos nosotros, mire, ir al río y tirar un anzuelo. ¿Y qué va a pasar? Podrá salir vacío. Podemos incluso nosotros tirar una red en el mar y no poder pescar nada. Saldrá vacía. Pero hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo habló y les dijo a sus discípulos, tiren las redes, ¿qué pasó? No volvió vacía. Es la palabra del Señor la que obra, porque la palabra de Dios es eficaz, cumple el propósito para el cual el Señor nos la dio. Hermanos, el Señor dijo también a sus discípulos, id a predicar el Evangelio, y yo estaré con vosotros todos los días. Hasta hoy se cumple esto, y por eso es el llamado nuestro, a seguir predicando, a seguir anunciando su verdad, a hablar las palabras del Señor, a hablar lo que el Señor nos enseña en su palabra, y el Señor va a orar, el Señor va a obrar en los corazones. El Señor, hermanos, no lanzó palabras por lanzar. Hasta hoy no hay nada que no se haya cumplido de lo que el Señor ha dicho. Dios dice que la palabra de su boca nunca vuelve vacía, pues siempre cumple su propósito. Hermanos, Dios no tira palabras a la basura. Dios no es como nosotros, que hablamos unas cosas edificantes en un momento y después hablamos otras cosas que no edifican. Dios no tiene que decir como nosotros muchas veces tenemos que decir, ay, buenamente dije esto. Ay, ¿por qué salió esto de mi boca? El Señor no es así. El Señor habla palabra y esa palabra es como una espada que hace su propósito, que obra, que trabaja, que opera. Cuando Dios habla, hermanos, habla por algo y para algo, y todo lo que Él habla se cumple, se cumple. Cuando Dios habla la palabra, la cumple, es lo que nos enseña. El Señor es fiel. Y hermanos y amigos, mire, hoy está siendo predicada la palabra del Señor. Hoy se nos habla, este es el día en que escuchamos más palabra de Dios. Y unos serán edificados, otros seremos redarguidos, otros seremos limpiados. Pero habrá otros, hermanos, que tristemente, los que no son creyentes, que están esperando el propósito de ellos y no el de la palabra, y van a terminar rechazando esa palabra que se ha predicado, y así entonces se quedarán sin fruto. Y no solamente que se queden sin fruto, van a quedar endurecidos sus corazones. Por eso el Señor les dice, y no endurezcáis vuestros corazones. Por eso es el llamado a atender la palabra. La palabra de Dios, hermanos, cumple su propósito. Rechazar la palabra puede ser propósito de Dios para mostrar que usted está siendo condenado si no está atento a las palabras del Señor. Si usted está distraído, si usted no pone atención a las palabras que el Señor le está hablando, usted tiene que preocuparse, tiene que alertarse, prender el botón naranja y decir, Señor, me estás mostrando algo, yo no estoy atento a tu palabra, no estoy escuchando, me produce sueño, me produce fatiga. Tiene que ponerse alerta. Mi llamado hoy, hermanos, y el llamado de los pastores es a lanzar la palabra, es a lanzar la palabra. Pero si alguno la rechaza, esta palabra, mire, no será para salvación, sino será para condenación. Para el día que cuando lleguen delante del Señor en el día del juicio, no tengan ninguna excusa. El Señor va a decirles, yo hablé palabra, ustedes no quisieron atenderla, ustedes endurecieron sus corazones. El problema, hermanos, es que a veces no queremos mirar a un Dios justo, sino que solo queremos mirar a un Dios de amor, a un Dios de amor, al Dios de misericordia, al Dios que restaura, y olvidamos a este Dios que puede lanzar también el cuerpo y el alma al infierno. ¿Acaso no fue eso lo que nuestro Señor hizo con Faraón? Eso fue lo que pasó con él. Cada vez que iba Moisés con la palabra de Dios, se mostraba la dureza de Faraón, mostraba la dureza que había en su corazón. Mire, amigo querido, anhelo en mi corazón que la palabra de Dios que hoy usted está escuchando no sea de condenación, sino que sea para vida,
jóvenes, niños, atiendan a las palabras del Señor siempre, porque estas son las que le darán vida. Así que si la palabra de Dios es eficaz y siempre cumple su propósito, pregúntese, mi hermano, a la luz de esta enseñanza, pregúntese a la luz de esto que estamos siendo enseñados. Cada vez que estamos siendo expuestos a la palabra, ¿estamos dando fruto? Pregúntese. Hemos estado escuchando predicación tras predicación. ¿Qué pasa en nosotros cuando salimos de aquí? ¿Qué pasa en nosotros el resto de la semana después de haber escuchado tanta palabra? Hermano, usted que confiesa creer en Cristo, si usted es de aquellos, como decía el hermano, que al día de mañana ya no recuerda lo que se le está enseñando aquí, si usted es de aquellos que se le olvida la Escritura, si usted es de aquellos que al momento la recibe la palabra con gran gozo, o que incluso a veces se confronta y en el momento llora, pero eso que es de corta duración en usted, déjeme decirle, no hermano, sino amigo, porque usted no es un creyente, usted no es salvo. Los únicos que son salvos son aquellos que oyen la palabra, la reciben en sus corazones y dan fruto al 30, al 60, al 100 por uno, sea un fruto pequeño, pero da fruto. Pues este es el propósito de la palabra en los creyentes. Y si esto no está pasando en alguno de nosotros, vayamos a Cristo en fe y arrepentimiento. Vamos a Él, porque necesitamos desesperadamente el perdón del Señor. Necesitamos urgentemente que el Señor nos perdone de este mal. Vamos al Señor y digámosle: Señor, en mí no está pasando nada. No estoy dando fruto cuando escucho la palabra. Sálvame, Señor, perdóname mis pecados, perdóname de este mal. Pero tenemos que decírselo al Señor, no tenemos que quedarnos callados frente a Él. Él sabe todas las cosas, pero nosotros tenemos que confesar nuestro pecado. Y debemos ser humildes y decirle: Señor, no quiero engañarme más a mí mismo, pensando que soy un cristiano, cuando no vivo como un cristiano. No tenemos que engañarnos más a la luz de estas cosas. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en las enseñanzas de 1 de Corintios con respecto al amor? ¿Estamos dando fruto en eso o no? Debemos de evaluar nuestras vidas. Y hermanos, esto de verdad que lleva a evaluar nuestra fe. Si la palabra de Dios es viva, es eficaz y cumple con su propósito, el problema, hermanos, no está en la palabra del Señor. El problema está en usted y en mí. Ahí está el problema, esa es la raíz del problema. No podemos decir quizá, no, es que el hermano tal, o no explica bien, no. Es usted y yo el problema. El problema es usted y yo, que somos duros de servir, tal vez, como leíamos hace un momento. Hermanos, y le pido por favor que meditemos a la luz de esto. Y que si a usted le pasa esto, no se engañe a usted mismo. No nos engañemos a nosotros mismos. Seamos sinceros delante del Señor. Crea en esto. Y si usted cree que la palabra es viva y es eficaz, le aseguro, mire, que no querrá dejar de exponerse ante la palabra del Señor. No querrá usted de dejar de leer la palabra del Señor. Pero ¿por qué muchas veces vamos a la palabra y no pasa nada en nosotros? O no queremos leerla, o leemos un poco y ya no queremos más. ¿Por qué? Porque no está pasando nada. No está pasando en nosotros. ¿Y por qué? Por nosotros mismos, por nuestro corazón. Pero bueno, no solo dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz, sino que también dice que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la palabra del Señor es cortante. La palabra de Dios corta. La palabra de Dios es como una espada, y no cualquier espada, una espada de doble filo,
Yo no me imagino una espada cómo debe ser de cortante. No. Yo recuerdo estas películas de estos hombres, no sé si han mirado esa película 300 se llama, cómo manejan esas espadas de doble filo y por donde usted entre corta, y es así la palabra del Señor, corta. Imagínese usted entonces, ¿cómo será de eficaz la palabra del Señor? Que se la compara con una espada de doble filo. Debe cortar. La pregunta es, ¿me está cortando? ¿Me está traspasando? Y dice nuestro texto que la espada de Dios es más cortante que esta espada, que esa espada de doble filo, más cortante incluso. No solamente dice que corta como espada de doble filo, sino que es más cortante. Lo que el apóstol Pablo, hermanos, nos está enseñando con esto es que la palabra de Dios llega a lo más profundo de nuestro ser y a lo más profundo de nuestro corazón. Hermanos, la palabra de Dios corta, es cortante. ¿Usted alguna vez se ha cortado? ¿Duele? Duele, ¿no? La palabra de Dios corta y debe doler. Y debe doler. Porque ella dice, o nos dice, lo que a nosotros muchas veces no nos gusta. ¿Le duele? Hay un dicho que dice, la verdad duele. Se pone así porque la verdad duele, dice. Las palabras del Señor debe causar eso, causa eso. Y la palabra, mis hermanos, es la verdad. Así que esta corta y duele mucho cuando corta. Hermanos, la palabra de Dios llega a donde nadie puede llegar. Nadie puede llegar hasta donde llega la Escritura. Hermanos y amigos, espero en mi corazón y anhelo en este momento que la palabra de Dios esté traspasando y llegando a lo más profundo de nuestros corazones. Y sé, por lo que hemos visto hasta este momento, que si esto que he dicho es palabra de Dios, tiene que estar cumpliendo su propósito. Sí o sí tiene que estar cumpliendo con el propósito para el cual el Señor nos la está enviando. Sabemos que la palabra de Dios da vida y es eficaz para hacer esto. Así que yo le pido, por favor, querido amigo, que no endurezca más su corazón. No endurezcamos más nuestros corazones. Leamos, por favor, el Salmo 95. Salmo 95, el versículo 7 y 8. No endurezcamos nuestros corazones. Mire lo que dice. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Hermanos, expongámonos a la espada para que seamos traspasados, para que ésta nos corte, para que ésta nos hiera, para que así sea el Señor obrando en nuestros corazones. Hermanos, es Dios quien quiere herir con su espada, y es el mismo Dios quien quiere curar esas heridas. Job 5:18, mire conmigo, nos enseña esto. Job 5:18 dice: Job 5:18 dice: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y con sus manos la cura. Es tan glorioso nuestro Señor, hermanos, que Él es quien hiere con su espada, con la palabra del Señor, pero Él mismo es quien nos cura. Él mismo es quien venda esa herida. ¿Por medio de qué también? Por medio de su misma palabra. Así que, hermanos, parece esto no tener lógica, pero dígale al Señor: Señor, córtame con tu verdad,
Traspásame con tu verdad y también sáname, Señor, y límpiame. Y el Señor obrará. Hermanos, la palabra de Dios cumple su propósito y será cumpliendo su propósito. Pero el texto también nos dice que la palabra de Dios discierne los corazones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y para explicar esto, quiero que imaginen ustedes cuando ustedes están barriendo de pronto en sus casas, pero se les ocurrió dejar la basura escondida debajo de la alfombra. Y llega su esposo y levanta la alfombra y patea esa basura y les dice: miren, la casa está sucia. Y ustedes: no, pero ¿cómo va a estar sucia si ya estaba barrida? No, la basura estaba escondida, pero la casa no estaba limpia. Había basura. La basura estaba escondida. Hermanos, la palabra de Dios llega donde nadie puede llegar. Llega donde nadie llega. Y la palabra del Señor limpia. Limpia. Ella es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, nosotros no podemos ver por fuera. O nosotros podemos ver por fuera, perdón. Pero no podemos ver lo que hay en el corazón de las personas. Yo puedo ver lo que usted me pueda mostrar. Yo sé que de usted, lo que usted me quiera mostrar, no podemos saber más. Pero cuando la palabra de Dios es predicada, ella es poderosa y discierne todas las cosas y conoce todas las cosas. ¿No le ha pasado a usted cuando la palabra de Dios es predicada y usted dice: pero ¿quién le contó eso al pastor? O dice: yo le conté eso a mi hermana. No, la hermana le avisó al pastor y por eso el pastor ya se puso a hablar de esto. Hoy habló el Señor, ¿cierto? Por medio de la predicación. ¿Quién le dijo al pastor lo que tal vez había en nuestros corazones? Es el Señor quien está obrando. Es el Señor que conoce lo que hay en nuestros corazones. El hermano no me dijo: hermano, yo voy a predicar de esto, predique también usted eso. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos. El Señor discierne. El Señor sabe todas las cosas. Y hermanos, eso suele pasarnos, estas cosas. Pero Dios es el Dios de la palabra y Él conoce todo. Nosotros y los pastores, uno quizá predique un texto, miren, pero es Dios quien conoce los corazones. Dios es quien obra por medio de su palabra. Hermanos, la palabra de Dios, cuando es expuesta con fidelidad, cuando es expuesta ante nosotros, la palabra de Dios nos desnuda por dentro. Nos desnuda. Quizá una persona pueda odiar y estar lleno de rabia contra otra persona y sonreírle a la misma vez y darle la mano y darle tal vez una palmadita en la espalda, darle un abrazo, y no nos podemos dar cuenta, ¿cierto? Yo puedo, tal vez hermano, puede estar conmigo, no sé, enojado, puede tener rabia contra mí y me saluda normal y uno no se da cuenta, pero el Señor sí conoce eso. El Señor sí obra. Por eso expóngase ante la palabra de Dios y ella cortará. La palabra de Dios traspasará. El Señor traspasa eso que usted tenía con su hermano tal vez y revuelve lo que hay por dentro, porque Dios sí lo ve. Dios lo ve. Él está diciendo que aunque por fuera parezca todo estar muy bien, debajo de la alfombra hay basura. Debajo de la alfombra hay basura. Dentro de nuestros corazones hay pecado y el Señor conoce. En sus corazones, en sus pensamientos, hay mucho que barrer. En mi corazón hay mucho que barrer. En mis obras hay mucho que barrer. Hay mucho que limpiar. Y si usted no se deja limpiar por medio de la palabra del Señor, Satanás utilizará esto para destruir, para engañar, para dividir. Por eso debemos exponernos a la palabra. Hermanos, esta misma palabra que traspasa, que hiere, que saca la basura, esta misma es la que empieza a limpiar la basura y a curar las heridas y a limpiar nuestro pecado. ¿Recuerdan lo que decía este párrafo al principio?
La palabra viene a herir a las personas en el corazón y llega a matar los pecados, como lo hace la espada. Pero hermanos, nuestro deber es ir a la Escritura todos los días. Hermanos, si repito esto, mire, la palabra de Dios debe ser leída, debe ser escuchada, debemos hacerlo cada día, debemos arrepentirnos de esto y debemos correr a las Sagradas Escrituras. Mire lo que dice Juan 2:25. Juan 2:25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Mire, nuestro Señor Jesucristo sabía todas las cosas, pero si no nos exponemos a Él, si no nos exponemos a su palabra, hermanos, a Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras intenciones. Jóvenes, miren, quizá alguno de ustedes tenga en mente el decir: yo quiero ir a las almas perdidas, yo quiero ser un misionero, quiero creer en Jesús. Y muchas veces, y hoy incluso, esta mañana oraban por eso. Oraban los jóvenes por salvación. Pero miren, muchachos, Dios es quien realmente sabe si en verdad quieren o no quieren venir a Cristo. Él sabe todo, Él conoce lo más profundo de sus corazones, sabe sus pecados, los pecados que ustedes más aman. El Señor los conoce. El Señor sabe cuáles son los pecados que ustedes tienen allá en su cuarto, estando a solas. Él sabe. Y quizá aquí, tal vez por quedar bien, tal vez digan: no, yo quiero creer en el Señor, quiero que me salve, quiero ser misionero. Pero es el Señor quien verdad conoce sus corazones. A nosotros nos pueden engañar, a sus padres quizás los puedan engañar, pero al Señor no lo van a poder engañar. Al Señor no lo van a engañar. El Señor conoce todo lo que hay en el corazón y Dios apunta al corazón, porque el corazón es la raíz del problema del ser humano. Eso es lo que nos enseña Marcos, que de allí del corazón salen todas las maldades. Hermanos, conocemos iglesias incluso donde, miren, las mujeres, hay iglesias así. Lo primero que llegan y les dicen: usted para entrar aquí tiene que usar falda, usted para entrar aquí tiene que hacer esto y esto, tiene que ponerse velo, no tiene que cortarse el cabello. Pero si la palabra de Dios no atraviesa sus corazones, esa mujer verá a las mujeres del mundo y querrá seguir lo que ellas quieren, y va a seguir siendo la misma. O bueno, es incluso, será como las testigos de Jehová, que en el momento donde van a la iglesia o salen de pronto a predicar, se ponen sus faldas, se ponen esto, pero cuando terminan eso van y se visten igual que las mujeres del mundo, van y se colocan sus ropas apretadas. ¿Por qué? Porque no han sido transformados sus corazones. Su corazón no ha sido transformado por el poder del Evangelio. Seguirán así siendo una mujer sensual, aunque por fuera quiera mostrar otra cosa. Seguirá siendo una mujer sensual. ¿Por qué? Porque el Señor o ella no recibe la palabra como tiene que recibirla. Y si pasa esto, alguna mujer así, mire, tarde que temprano, esa mujer va a acabar saliendo de la iglesia, saliendo donde está, y va a seguir en el mundo haciendo lo que más ama. Por eso es que a veces, y a nosotros nos pasó con una persona, ¿recuerdan? Pero, ¿por qué? Si el anterior domingo venía e incluso ya se empezaba a colocar vestido y todo, pero ¿qué pasó? Simplemente fachada. Había estado viviendo doble vida. No había Cristo realmente en su corazón. Eran solamente cambios temporales, pero que nunca fueron reales. Nunca fueron reales. Pues, hermanos, podemos caer en simples formalismos y venimos de eso. Hacer las cosas porque nos vean simplemente.
Hacer las cosas por agradar a las personas, no por agradar al Señor. Pero en nuestro interior, ¿qué estaba pasando? Nada, no había transformación. No había un corazón transformado, un corazón renovado. Pero cuando la palabra del Señor penetra en el corazón, el Espíritu Santo convence realmente cómo tenemos que vivir. En China, en la Conchinchina, en donde sea, vamos a hacer lo que somos. Cristianos aquí, cristianos afuera. Bueno, hermanos, hemos visto entonces hasta aquí que la palabra de Dios es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, la cual penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y ahora nos dice que la palabra del Señor, en el versículo 13, dice: y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquellos a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, qué glorioso es esto. Aunque se meta usted en una cueva oscura, aunque se tape con lo que sea, el Señor lo sigue mirando. El Señor lo va a seguir mirando. Nosotros podemos fingir ante nuestros hermanos, fingir ante el pastor, fingir ante nuestra esposa, fingir tal vez ante nuestros hijos, pero ante Dios nunca podremos fingir. Ante la palabra de Dios nunca vamos a poder fingir. Quizá aquí lo podemos ver de una manera, pero en su interior, nosotros aquí lo podemos ver de una manera, pero usted sabe lo que realmente hay en su interior. Y si usted, mi querido amigo, no se ha arrepentido y usted viene así, tal vez haciéndonos mirar a nosotros que usted es un creyente o que usted escucha la palabra, pero usted realmente no está viviendo lo que la palabra enseña, usted tiene que correr al Señor. Vuélvase al Señor de todos sus malos caminos y un día podrá ser salvo. Porque un día, si usted trata de engañar tal vez a sus padres, tal vez a nosotros o nosotros, quizás tal vez intentemos engañar a los hermanos, al pastor, un día el Señor lo sacará a la luz. No pase esa vergüenza, arrepiéntase, crea en el Señor Jesucristo, crea ante el Señor. Un día todas las cosas saldrán al desnudo delante de aquel que tenemos que dar cuentas. Usted será de aquellos a los que el Señor les dirá: no lo conozco. Y hoy el pastor también nos habla de eso. Hacedores de maldad, echadlo al lago de fuego y azufre. Así que no debemos de engañarnos. Tenemos que correr a Cristo, ir al Señor en fe y arrepentimiento. Mire, amigo, no rechace estas palabras, no endurezca su corazón ante esta verdad. Y hoy mismo la palabra de Dios traspasará su corazón. Déjese traspasar por la espada, que es la palabra del Señor, y déjese curar también por el mismo Señor. Mire, amigo, hace más de 2000 años, el Verbo se hizo carne. Ese Verbo es nuestro Señor Jesucristo, esta misma palabra. Ese Dios que conoce todas las cosas, caminó en esta tierra una vida perfecta como usted y como yo teníamos que haberla vivido, una vida perfecta, sin pecado, y vino a esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, si usted, hemos pecado delante de ese Dios, que es un Dios santo, justo, hemos hecho lo malo delante de Él, y por eso merecemos la condenación. Pero si usted cree hoy a estas palabras, cree que Jesucristo puede darle vida por medio de la palabra del Señor, hoy puede tener vida, hoy puede tener perdón de sus pecados. Jóvenes, niños, crean hoy en Jesucristo, crean hoy al llamado de esta palabra, escuchen la palabra, cada vez que ustedes vengan, escuchen la palabra con atención, todos nosotros, porque es por medio de la palabra del Señor, por el oír, que viene la fe. Así que, hermanos, tenemos que escuchar la palabra, atesorar la palabra, creer la palabra,
para que esa pueda dar fruto. Al 30, al 60, al 100 por uno. No sabemos, pero va a dar fruto si venimos como tenemos que venir ante el Señor. Amén. Amén. Oremos al Señor. Señor, Padre, queremos venir delante de ti. Dios mío, quiero pedirte que nos perdones, por favor, Señor, por no amar tu palabra como tenemos que amarla, Señor, por no atesorar tu palabra como tenemos que atesorarla. Perdónanos, por favor, Dios mío. Perdóname, Dios, porque muchas veces, Señor, quizá en mi devocional leo un poco, Señor, y después digo, tal vez ya leí mucho o esto, Señor. Perdóname, por favor. Perdónanos porque a veces viene sueño, Señor, cuando estamos leyendo tu palabra o cuando estamos expuestos a ella, cuando escuchamos una predicación. Perdónanos, Señor, por favor. Concédenos arrepentirnos, Dios mío, y amar tu verdad, amar tu palabra, amar esa espada que puede traspasarnos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, concédenos colocarnos frente a ti para que hieras nuestros corazones, para que traspases, Señor, nuestros corazones y para que tú mismo, Señor, sea quien cure esas heridas, Dios mío, que quedan y puedas sacarnos a la vida, puedas ayudarnos, Señor, a que podamos vivir para ti en santidad. Yo te ruego, Señor, ayúdanos, Dios mío, ayúdanos. Concédenos cada vez más, Señor, amor por tu palabra, por lo que tú nos enseñas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén.